Mi hijo me habló sin mirarme a los ojos. A partir de ahora, mamá, el banco va a transferir tu jubilación directamente a mi cuenta, dijo mientras revisaba su teléfono. No necesitas dinero, solo un rincón para morir. La cuchara que tenía en la mano cayó al suelo. El sonido del metal contra la baldosa me pareció un disparo. Intenté responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Héctor ni siquiera levantó la vista. Siguió tocando la pantalla del teléfono, como si estuviera hablando con un desconocido. Y yo, por primera vez en 70 años, sentí que mi propio hijo había borrado mi existencia de su vida. Tragué en seco, recogí la cuchara y me quedé de pie frente a la estufa. El guiso que preparaba para los dos seguía burbujeando, pero el aroma, que siempre me había reconfortado, ahora me revolvía el estómago. La casa, mi casa, me resultó ajena de pronto. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, me quedé sentada en la oscuridad del comedor. El silencio pesaba más que los años. A lo lejos, escuchaba la risa de Verónica, su esposa, en el dormitorio. Esa mujer había logrado lo que ni la pobreza ni la viudez pudieron: arrancar de mi hijo cualquier rastro de compasión. Desde que se casaron, todo cambió. La casa, que alguna vez fue refugio, se convirtió en prisión. A veces, cuando la escucho reír, recuerdo la primera vez que la vi. Era joven, bonita, con esos modales falsos que ocultan la soberbia. «Su hijo tiene un gran corazón, señora», me dijo aquella tarde mientras yo servía café. No imaginaba que, años después, sería ella quien se lo arrancaría pedazo a pedazo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Aquella noche no encendí la luz del dormitorio. El aire olía a humedad y a tristeza. Sobre mi mesa de noche estaba la fotografía de Héctor cuando tenía 8 años, sonriendo sin dientes, abrazado a un perro callejero que rescatamos entre los dos. Él era mi vida. Trabajé 40 años como maestra de primaria, levantándome antes del amanecer, cosiendo mis propios vestidos, renunciando a todo placer para darle lo mejor. Y ahora, ni siquiera me llamaba mamá, solo Lucía. Las lágrimas me ardieron, pero no las dejé caer. A esta edad, una aprende que el llanto no sirve cuando el corazón ya está roto. A la mañana siguiente, Verónica me esperó en la cocina. Tenía una sonrisa tan falsa que dolía. «Lucía», dijo mientras removía su café, «no te lo tomes a mal. Héctor solo quiere ayudarte». «¿Ayudarme?», quitándome mi dinero. «Es por tu bien. A tu edad ya no necesitas tanto. Además, el banco es complicado, y tú ya no estás para esos trámites». Sus palabras eran dulces, pero cada una era un cuchillo. «No te preocupes, querida», le respondí con calma. «No me ofendo». Ella sonrió, creyendo que me había domado. No sabía que detrás de esa calma había algo nuevo, una determinación que ni ella ni mi hijo conocían. Durante el día, fingí normalidad. Hice mi cama, barrí, cociné. Pero mientras lavaba los platos, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Pequeña, sutil, peligrosa. No iba a gritar ni a llorar. No iba a pedir nada. Simplemente iba a hacer algo que ellos nunca esperarían de mí. Fui hasta mi cuarto y abrí el viejo armario. En el fondo, entre sábanas dobladas y un mantel de encaje, había una caja de lata. Dentro guardaba cosas que nadie recordaba: cartas, fotos, monedas antiguas y un frasco pequeño de vidrio con un líquido transparente. Lo había conservado por costumbre, sin motivo. Era un frasco de cloro concentrado, de los tiempos en que limpiaba la escuela donde trabajaba. Lo saqué. Lo observé contra la luz. No tenía un propósito aún, pero sabía que esa noche lo tendría. Cuando cayó la tarde, preparé la cena como siempre: arroz, carne estofada y pan recién hecho. Héctor llegó del trabajo con el mismo gesto distante de los últimos meses. «¿Ya hiciste los trámites del banco?», preguntó sin siquiera saludar. «Sí», mentí. «Ya lo hice». «Perfecto», dijo, sirviéndose una copa de vino. «Verónica y yo hablaremos con el gerente mañana». Yo asentí sin decir nada. Durante la cena no hubo conversación.
Solo el sonido de los cubiertos y la televisión al fondo. Cuando terminaron, se fueron a dormir. Yo me quedé recogiendo los platos y limpiando la mesa. A medianoche me levanté. El reloj marcaba las 12. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y me quedé mirando su interior iluminado. Dentro, sobre la bandeja del medio, puse un plato cubierto con papel aluminio. Encima, el postre favorito de Héctor, flan casero, y junto a él, una jarra con agua. Todo parecía normal, pero en el fondo, bajo una envoltura de plástico, escondí los documentos del banco, las copias de los formularios que él había falsificado para transferir mi pensión. Los había recuperado esa tarde, cuando Verónica los dejó sobre la mesa sin sospechar que yo los reconocería. Ahora, descansaban congelados dentro del refrigerador, encerrados en una bolsa con agua sólida. Sabía que él los buscaría al día siguiente, creyendo que todo estaba bajo control. Esa noche dormí poco, pero tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el miedo se había transformado en algo distinto. Poder. El amanecer llegó con su rutina. Pasos, puertas, olor a café. Yo estaba sentada en la cocina cuando Héctor abrió el refrigerador. Todo fue cuestión de segundos. Primero, el silencio. Después, un golpe seco, el sonido de vidrio chocando contra el piso. Y finalmente, su grito. Un grito tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Un grito de miedo, no de dolor. Verónica corrió desde la habitación. «¿Qué pasa?», gritó. Héctor solo señalaba el refrigerador, temblando. Dentro, sobre la bandeja, los documentos flotaban en el bloque de hielo, perfectamente visibles, con mi firma al lado de la suya falsificada. Encima, una nota mía. «Nunca subestimes a una madre, ni siquiera a una vieja». Me levanté despacio, lo miré a los ojos y dije: «Buenos días, hijo». «¿Te sirvo café?». Él no respondió, solo se alejó, pálido, con las manos temblando. Y yo, por primera vez en años, volví a sonreír. El ruido del refrigerador aún resonaba en mi cabeza cuando me senté junto a la ventana. La mañana estaba fría, con un sol débil que apenas alcanzaba a iluminar el jardín. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de cansancio. Era el cansancio de toda una vida, de haberlo dado todo y haberme quedado sin nada. El reflejo en el vidrio me devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía. El cabello blanco, la piel marcada, los ojos opacos, y sin embargo, detrás de ese rostro gastado, todavía vivía la muchacha que fui alguna vez, la que soñaba con una familia, con un amor sincero, con un hijo que la abrazara sin vergüenza, la misma que creyó que la bondad siempre era recompensada. Qué ingenua fui. Me casé a los 22 años con Samuel, un hombre de manos firmes y sonrisa fácil. No teníamos nada, solo una habitación alquilada y una radio vieja que siempre sonaba con interferencias. Pero éramos felices. Cuando Héctor nació, Samuel lloró. Nunca lo olvidaré. Sus lágrimas caían sobre el cuerpo del bebé como una promesa. Prometió protegernos, cuidarnos, amarnos, y cumplió hasta el último día de su vida. Murió joven, demasiado joven. Un accidente en la construcción donde trabajaba. Yo tenía 36 años y Héctor apenas 10. Ese día el mundo se partió en dos, el antes y el después. El antes olía a pan recién hecho, a domingos en el parque, a risas compartidas. El después olía a tristeza, a factura vencida, a sudor y a lágrimas escondidas en la almohada. Trabajé sin descanso, mañanas en la escuela, tardes cosiendo ropa ajena, noches dando clases particulares. Héctor era mi motivo. Cada vez que lo veía dormir, sentía que valía la pena. Decía que algún día me compraría una casa con jardín, para que no vivas en el ruido del mundo, mamá. Y yo le creí. Fui madre y padre, maestra y enfermera, guía y sombra. No hubo cumpleaños sin torta, ni invierno sin abrigo. A veces me privaba de comer para que él tuviera leche y pan. Recuerdo una noche en que se me rompieron los zapatos y fui al trabajo descalza hasta la puerta de la escuela, para no ensuciar los pisos de la directora. Ella nunca lo supo, nadie lo supo. Pero mi hijo, mi pequeño Héctor, sí lo vio, y me abrazó con tanta fuerza que pensé que nunca se separaría de mí. No sé cuándo empezó a cambiar. Quizás fue cuando consiguió su primer trabajo.
Ya no me miraba igual, ya no me pedía consejo. Y yo, tonta, pensaba que era parte de crecer. Pero había algo más, un orgullo que se le instaló en los ojos, un desprecio que no entendía. Dejó de besarme la frente, dejó de contarme sus cosas, comenzó a avergonzarse de mí. La primera vez que me dolió de verdad fue en su boda. Verónica se veía espléndida, eso no lo niego, pero durante la ceremonia, cuando el sacerdote le pidió que agradeciera a sus padres, Héctor solo miró a la madre de Verónica. Ni una palabra para mí, ni una mirada, como si yo no existiera. Después, en la fiesta, me sentaron en una mesa al fondo, lejos de los invitados. Verónica me abrazó al irse, fingiendo afecto, y me dijo al oído: «Prometo cuidar de él. Usted ya ha hecho suficiente». Aquellas palabras me atravesaron el alma. Ya ha hecho suficiente. Era su manera elegante de decir que sobraba. Y desde entonces, así me trató, como un mueble viejo que ocupa espacio, como un recuerdo que estorba. Después de la boda, vinieron los años de silencio. Héctor apenas me llamaba. Cuando lo hacía, era para pedirme dinero o para preguntarme si podía vender el terreno de su padre. Yo siempre decía que sí, porque pensaba que eso lo haría feliz. Y cada vez que le daba algo, creía que estaba comprando su cariño de nuevo. Nunca aprendí que el amor no se compra ni se mendiga. Verónica fue quien tuvo la idea de mudarse conmigo cuando vendieron su departamento. Dijo que así me acompañarían en mi vejez. Yo, ingenua, acepté. Pensé que era una oportunidad para recomponer la relación, pero lo que hicieron fue instalarse aquí como dueños. Cambiar mis muebles, tirar mis cosas, transformar mi casa en un campo de batalla donde mi voz no valía nada. El primer mes todavía cocinaba para los tres. Luego me prohibieron usar la cocina para no hacer desorden. A veces me daban un plato de comida fría en la habitación. Y cuando me quejé, Héctor me dijo: «No seas dramática, mamá. Ya no puedes andar moviéndote como antes, como si la vejez fuera una enfermedad». Esa fue mi vida durante años. Silencio, resignación, obediencia. Hasta esa mañana en que me quitó la jubilación. Hasta ese instante en que mi hijo me borró del mundo con una sola frase. Pero algo se quebró dentro de mí, algo que llevaba décadas durmiendo, y esa fractura se convirtió en fuego. Desde aquella noche del refrigerador, he sentido algo extraño, una calma nueva. Ya no lloro por lo que perdí, sino por lo que estoy a punto de recuperar, mi dignidad. La vieja Lucía, la que mendigaba afecto, murió el mismo día en que mi hijo abrió la puerta del congelador. La que queda ahora es otra, una mujer que aprendió que el amor no debe doler y que hay silencios más poderosos que cualquier grito. A veces me miro al espejo y me digo en voz baja: «Lucía, nadie volverá a quitarte lo que es tuyo». Y lo digo sin temblar, con la voz firme, porque si algo aprendí después de 70 años, es que no hay peor traición que la de un hijo que olvida a la madre que lo enseñó a amar. Y esa lección, pienso devolvérsela pronto. Después de lo del refrigerador, la casa se volvió un campo minado. No había gritos, pero sí miradas que pesaban como piedras. Verónica no me hablaba. Cuando lo hacía, era solo para dar órdenes. Héctor fingía calma, pero cada gesto suyo era una amenaza. Podía sentir su rabia hervir bajo la piel, una rabia muda, fría. Una tarde, lo escuché hablando por teléfono en el jardín. «No, no pasa nada», decía. «Solo fue un susto. Ya está vieja, pierde la cabeza». Me quedé quieta, detrás de la puerta, oyendo cómo mi propio hijo justificaba mi cordura ante alguien. «Ya está vieja, pierde la cabeza». 4 palabras que borraban toda mi historia, mis años de trabajo, mis recuerdos. 4 palabras que lo convertían en extraño. Esa misma noche me quitaron las llaves de la casa. Verónica se acercó con su tono dulce de siempre y dijo: «Lucía, es mejor así. Últimamente te distraes y dejas la puerta abierta. No queremos accidentes». Accidentes. Así le llamaban ahora a mi libertad. A partir de entonces, mis días se hicieron lentos. Desayunaba sola, con pan duro y café recalentado. Ellos comían en el comedor, riendo, planeando viajes, hablando de cosas que ya no incluían mi nombre. A veces los oía desde mi cuarto. Sus voces eran como ecos de una vida ajena. Pasaba las horas mirando por la ventana.
Desde allí podía ver el árbol de limones que Samuel y yo plantamos cuando nació Héctor. Ese árbol ha resistido tormentas, sequías, podas brutales, y todavía da fruto. Cada vez que lo veía, me decía a mí misma, si el árbol sigue de pie, yo también puedo hacerlo. Una tarde, escuché que alguien golpeaba suavemente la reja. Era Elvira, mi vecina de toda la vida. Tenía mi edad, el cabello corto y las manos agrietadas por los años de enfermera. La misma mujer que me ayudó cuando nació Héctor, cuando Samuel murió, cuando la vida dolía demasiado. Lucía, susurró, hace días que no te veo. ¿Estás bien? No puedo hablar mucho, le dije, mirando hacia atrás. Me quitaron las llaves. Ella me observó en silencio, comprendiendo más de lo que yo decía. Te dejaré algo en el buzón, murmuró. Revisa esta noche. Cuando cayó la noche y todo estuvo en calma, fui hasta la puerta. Dentro del buzón había una bolsita de tela. Adentro, un pequeño celular viejo, de esos con linterna, y un papelito que decía, por si necesitas ayuda. Me llevé el teléfono al pecho, temblando. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo tan simple y tan humano por mí. Los días siguientes fingí obediencia. Respondía con una sonrisa a todo. Sí, Verónica, tomaré mis pastillas. Sí, Héctor, ya apagué la estufa. Me dejé arrastrar por su falsa compasión hasta que bajaron la guardia. La debilidad era mi disfraz. Y detrás de él, mi mente trabajaba sin descanso. Empecé a usar el teléfono de Elvira solo por las noches. Nos comunicábamos con mensajes breves. ¿Estás bien?, escribía ella. Sí, todo bajo control, respondía yo. Hasta que una noche le pedí algo que me costó escribir. Necesito un favor, Elvira. Algo importante. Ella tardó en responder, pero lo hizo. Lo que sea, amiga, solo dime. A la mañana siguiente, fingí sentirme mal. Me toqué la cabeza, caminé lento, dije que tenía mareos. Verónica, harta, llamó a Héctor. Tu madre no puede seguir así, le dijo. Si se desmaya o se cae, será nuestra culpa. Entonces que no salga del cuarto, respondió él. Que descanse. Y así lo hicieron. Me encerraron. Cerraron la puerta con llave, dejándome solo un vaso de agua y una bandeja de comida. Por tu bien, dijeron. No sabían que me hacían un favor. Esa habitación se convirtió en mi santuario. Allí, donde creían tenerme prisionera, comencé a construir mi libertad. En la pared del armario aún guardaba los ahorros que Samuel me había dejado, monedas de oro y algunos billetes viejos envueltos en papel. Habían dormido allí por más de 30 años, esperando un propósito. Ahora lo tenían. Por las noches usaba el celular para comunicarme con don Ramiro, un viejo amigo de mi esposo. Había sido gerente del banco donde depositaba mi pensión. Lucía, pensé que estabas retirada, me dijo sorprendido. Lo estoy, Ramiro, pero necesito tu ayuda. Es sobre mi hijo. ¿Qué ocurre? Solo diré que necesito cambiar la titularidad de mi cuenta. En silencio. Eso no es sencillo. Nada lo es, Ramiro. Pero sabes que siempre fui una mujer de palabra. Él suspiró al otro lado de la línea. Está bien, Lucía, lo haré. Pero ten cuidado. No te preocupes. Nadie sospechará nada. Así, noche tras noche, empecé a recuperar lo que era mío. Mientras ellos dormían, yo tejía mi justicia con paciencia. Elvira me traía pequeñas cosas, un sobre, un documento, un sello bancario. Cada pieza encajaba como un hilo invisible. Cada paso me acercaba más a la verdad y a la revancha. Durante el día, escuchaba a Verónica riendo, hablando por teléfono, planificando viajes. Una vez la oí decir, en cuanto vendamos esta casa, nos vamos de aquí. Yo, desde el cuarto, apreté los dientes. Sabía que su ambición sería su ruina. El encierro duró 3 semanas. Al final, Héctor entró una mañana con gesto compasivo. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó. Mejor, hijo, le dije con voz débil. Muy mejor. Me miró con una mezcla de alivio y lástima. Eso es bueno. Verónica dice que tal vez podrías ir a un hogar de ancianos. Si es lo mejor para ustedes, claro que sí, respondí, bajando la mirada. Vi cómo su sonrisa se ensanchaba. Creía haber ganado. Y yo supe que estaba a punto de devolvérselo todo, con intereses. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, abrí mi cuaderno y escribí. Me quitaron las llaves,
pero no la razón. Me encerraron el cuerpo, pero no el alma. Y lo que un hijo roba por ambición, una madre puede recuperarlo con paciencia. Apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo dormí tranquila. Sabía que, muy pronto, el encierro terminaría, y que cuando esa puerta se abriera, no sería yo quien siguiera siendo prisionera. El silencio tiene un sonido que solo los viejos entendemos. No es ausencia de ruido, es presencia de algo que se está gestando. Esa semana, la casa estaba demasiado callada. Ni gritos, ni risas, ni pasos. Verónica y Héctor hablaban en susurros, cerraban puertas, se quedaban despiertos hasta tarde. Yo fingía dormir, pero mis oídos seguían despiertos, como los de una madre que presiente la tormenta antes de verla. Una noche los escuché. Mi habitación da al pasillo, y la pared que nos separa es delgada como papel. Las voces me llegaban nítidas, aunque trataban de contenerlas. «No podemos seguir esperando, Héctor», decía Verónica, impaciente. «Tu madre no va a durar mucho. Si seguimos con este juego, el dinero se va a esfumar». «Tranquila», respondió él. «En cuanto firme los papeles de venta, todo será nuestro. ¿Y si no quiere firmar? Lo hará. Confía en mí». Hubo un silencio breve, seguido de algo peor, una carcajada. «Eres igual a tu padre», dijo ella, «siempre sabiendo cómo salirse con la suya». «Mi padre era un imbécil», replicó Héctor, con una dureza que no le conocía. «Por eso murió pobre». «Y tú no vas a morir así», dijo ella acercándose. «Vas a hacer lo correcto, amor». Lo que se escuchó después no fueron palabras, sino besos, y yo, en la oscuridad, apreté los puños tan fuerte que las uñas se me clavaron en las palmas. Mi hijo, mi propio hijo, planeando vender mi casa, mi refugio, el último rincón donde Samuel y yo compartimos amor. Todo, mientras dormía a metros de mí, y todavía tenía el descaro de llamarme mamá. Al día siguiente me levanté temprano. Preparé café como si nada. Cuando Verónica entró a la cocina, me sonrió con esa sonrisa vacía que usa para disimular su veneno. «¿Dormiste bien, Lucía?» «Sí, querida», respondí con calma. «Soñé con mi esposo». «Ah, qué lindo», dijo distraída, revisando su teléfono. «Sí, me decía que pronto iba a tener visitas». «¿Visitas? Sí, gente del banco, creo». Levantó la cabeza. «¿Del banco? Soñar es gratis, ¿no?», le respondí, sonriendo. Vi cómo tragaba saliva. Un leve temblor en su mano delataba su nerviosismo. Supe entonces que empezaban a temerme. Esa misma tarde usé el teléfono de Elvira para hacer una llamada. «Ramiro», dije en voz baja, «necesito que prepares los papeles». «¿Ya estás segura?» «Más que nunca». «Entonces mañana pasaré por la firma. Hazlo sin que mi hijo se entere». «Por supuesto, Lucía. Y no te preocupes, todo quedará a tu nombre». Colgué con el corazón acelerado. No era miedo, era adrenalina. La misma que sentí cuando llevé a Héctor al hospital por primera vez siendo niño, cuando Samuel tuvo fiebre y no había medicinas, cuando el mundo me empujaba y yo seguía de pie. Era la fuerza que solo se despierta cuando ya no hay nada más que perder. Por la noche, volví a escuchar a la pareja hablando. Esta vez, sus voces eran más agudas, nerviosas. «¿Y si el banco la cita sin avisar?», preguntó Verónica. «No pueden hacerlo sin mi autorización», respondió Héctor. «No confío en ella. Esa vieja no es tan tonta como parece. Ya está débil. Apenas camina. No tiene idea de lo que pasa». Reí en silencio. Si supieran lo rápido que aún pienso, se asustarían. Si supieran lo mucho que escucho, dejarían de hablar. A la mañana siguiente, cuando Héctor se fue al trabajo, Verónica se quedó en casa. Me llevó el desayuno al cuarto. Un gesto que habría sido amable en otro tiempo, pero que ahora olía a veneno disfrazado de compasión. «Aquí tienes, Lucía», dijo. «Tienes que alimentarte bien». «Qué detalle el tuyo, hija», respondí, usando la palabra hija como un arma. Ella sonrió apenas, con fastidio. «Dentro de unos días tendremos buenas noticias», anunció. «¿Ah, sí? ¿Qué tipo de noticias?» «De esas que cambian la vida», contestó, girando sobre sus tacones. Cuando se fue, me levanté y escondí el plato bajo la cama. No confiaba en lo que había dentro. El sabor de la comida era distinto, metálico. El instinto nunca me falló, y esa vez no iba a empezar. Por la tarde,
Elvira se acercó con un sobre. «Aquí está todo», me dijo. Don Ramiro lo preparó. Lo abrí. El documento que transfería la casa a mi nombre, con una cláusula especial. En caso de fallecimiento, pasaría a ser propiedad de una fundación para mujeres mayores sin hogar. No a mi hijo, no a su esposa, a otras como yo. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. «Gracias, Elvira». «No me des las gracias», dijo. «Solo prométeme que serás cuidadosa». «Siempre lo fui», respondí. «Pero ahora también seré peligrosa». Esa noche escribí una carta. La dejé sobre mi mesita, bajo el retrato de Samuel. Si un día no despierto, no lloren por mí. No fui víctima, fui testigo de mi propia guerra, y la gané sin disparar una sola bala. Luego guardé otra carta en el armario, destinada a Héctor. En ella le explicaba que ya sabía todo, que si algún día encontraba esa nota, sería porque lo había perdido todo, exactamente como me perdió a mí. Cuando Héctor regresó a casa, algo en su rostro había cambiado. Demasiada calma, esa clase de calma que precede a la violencia. «Mamá», dijo con voz suave, «mañana vendrán del banco». «Ah, sí, qué sorpresa. Solo necesitamos tu firma. Nada más». «Claro, hijo, firmaré lo que quieras». Sus ojos se iluminaron, creyendo que por fin me había rendido. Me tomó de la mano, fingiendo ternura. Sabía que ibas a entender. Yo le devolví la sonrisa. «Sí, hijo, lo entiendo todo». Cuando se fue a dormir, me quedé sola en la cocina, mirando la penumbra. El sonido del refrigerador llenaba el silencio como un recordatorio. Pensé en Samuel, en cómo él siempre decía: «Hay batallas que solo se ganan cuando el enemigo cree que ya venció». Esa frase me acompañó hasta el amanecer, y cuando el sol empezó a colarse por la ventana, supe que había llegado el momento de poner mi plan en marcha. Antes de dormir, recé en voz baja. No pedí justicia, ni venganza. Solo pedí lucidez. Porque en la vida, a veces el castigo más grande no es la muerte, sino el remordimiento. Y esa sería mi herencia para mi hijo. El día amaneció con una calma que me dio miedo. El cielo estaba limpio, el aire quieto, y la casa parecía contener la respiración. Héctor había salido temprano al banco, acompañado de Verónica. Dejaron sobre la mesa una carpeta de documentos, la misma que, según ellos, pondría todo en orden. Me senté frente a esa carpeta durante horas, sin tocarla. Solo la miraba, como si mirarla fuera suficiente para entender su veneno. Sabía lo que contenía: la venta de mi casa, la cesión de mi cuenta y el cierre definitivo de mi independencia. Era su golpe final. Y lo mejor de todo era que ellos creían que yo iba a dárselo con mis propias manos. Cuando volvieron, la tarde ya se había teñido de naranja. Verónica traía ese perfume caro que siempre me da náuseas, y Héctor caminaba con la arrogancia de quien cree que ha ganado. «Mamá», dijo él, con una sonrisa que me resultó extraña, «hoy es un día importante». «¿Ah, sí?» «Sí. Vamos a terminar con los trámites. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Verónica se sentó frente a mí y me miró fijamente. «Solo falta tu firma», dijo, empujando la carpeta hacia mí. «Aquí». Me temblaron las manos, pero no de miedo. Era la emoción de una actriz antes del acto final. Tomé el bolígrafo, abrí los papeles y fingí leer sin comprender. «¿Y esto es del banco?», pregunté con voz frágil. «Sí, mamá». «Confía en mí», respondió Héctor, mirándome como si fuera un niño dándome instrucciones. «Claro que confío, hijo. Siempre lo hice». Y firmé. 1, 2, 3 veces, sin protestar. Verónica sonrió, satisfecha, creyendo que mi sumisión era auténtica. «Así me gusta, Lucía. Que coopere». Cooperar. Qué palabra tan peligrosa. Cuando se fueron a celebrar su victoria, a cenar fuera, fui hasta mi habitación. Abrí el cajón del armario y saqué una copia de los documentos verdaderos, los que don Ramiro había preparado días atrás, los que anulaban por completo las firmas que acababa de poner, los que devolvían mi casa, mi cuenta y mi dignidad a donde pertenecían, a mí. Mientras ellos firmaban su propio engaño, yo ya había cerrado el mío. Ramiro lo había hecho todo sin ruido, con la precisión de un hombre que conoce los rincones de la burocracia. «Lucía», me dijo por teléfono, «cuando ellos presenten esos papeles, el sistema mostrará a otros. Y créeme,
El banco no discute con una maestra que tiene recibos guardados desde 1983. Guardé las copias en una caja metálica, junto a las fotos de Samuel y la libreta de ahorros. Cada firma, cada sello, cada movimiento, era parte de una sinfonía silenciosa que pronto estallaría. Esa noche dormí poco. Escuché cuando llegaron, riendo, chocando copas en la cocina. Desde el pasillo, oí a Verónica decir: «Ya está hecho. Mañana mismo pongo la casa a la venta». «Tranquila», respondió Héctor. «Primero me transfieren el dinero. No quiero errores». «¿Y tu madre?» «Mi madre». Hubo una pausa. «Mi madre ya no tiene nada». Cerré los ojos y me prometí que esa sería la última vez que lo escucharía hablar así. Al amanecer, Elvira vino con paso rápido, disfrazada de repartidora. Llevaba una gorra y una bolsa de pan en la mano. «Aquí tienes lo que pediste», me dijo, entrando en silencio. Dentro de la bolsa había un sobre con sellos notariales. «Documento registrado», decía en tinta azul. «¿Todo listo?», preguntó ella. «Todo». Nos abrazamos sin decir más. Dos mujeres viejas, cansadas, pero vivas. Elvira se fue por la puerta trasera, justo cuando escuché la cerradura principal girar. Héctor había regresado. «Mamá», dijo entrando, «hoy vendrá el agente inmobiliario». «¿Para qué?» «Para tasar la casa». «Ah, qué bien. Así sabrán cuánto vale lo que fue mi vida», respondí, sirviéndome café. Me miró con una mezcla de irritación y desprecio. «No empieces, mamá. No lo arruines». «Yo nunca arruino nada, hijo. Solo observo». Esa tarde, el agente recorrió la casa, tomando fotos, midiendo, haciendo preguntas. Yo lo seguía en silencio, mirando cómo sus dedos tocaban las paredes que Samuel había pintado con sus manos, el marco donde aún se veía su letra, los escalones donde Héctor dio sus primeros pasos. Era como si un extraño diseccionara mis recuerdos. Cuando terminaron, Verónica firmó unos papeles y salió a la puerta a despedirlo. Héctor se quedó atrás, revisando los documentos. «¿Estás contento, hijo?», le pregunté. «Por supuesto. Esto nos dará una vida mejor. ¿A ti o a nosotros?» «A todos», dijo, sin levantar la vista. «¿Y dónde viviré yo?» «En el hogar de ancianos que vimos el otro día». «Ah, claro. Ese con rejas en las ventanas». «Muy acogedor». Su silencio fue mi respuesta. Lo miré fijamente. No había amor en su rostro, solo una máscara de ambición. Y detrás de esa máscara, una sombra que no reconocía. Cuando cayó la noche, me encerré en mi cuarto. Saqué una libreta y escribí una sola frase. «El poder no lo tiene quien manda, sino quien sabe esperar». Luego encendí la radio. Una canción vieja, la favorita de Samuel, llenó la habitación. Por un momento me sentí en paz, casi feliz. Pero antes de dormir, me prometí algo. Cuando todo terminara, cuando el teatro se derrumbara, no levantaría la voz. No haría falta. Mi silencio sería más fuerte que cualquier grito. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. A la mañana siguiente, Héctor recibió la llamada que lo cambiaría todo. «¿Cómo que los documentos no son válidos?», gritó. «Eso es imposible». Yo, desde el corredor, fingí sorpresa. «¿Pasa algo, hijo?». Él me miró con una mezcla de furia y desconcierto. «El banco dice que las escrituras están a tu nombre y que no puedo hacer ningún trámite sin tu autorización». «Ah, qué raro. Tal vez hubo un error», dije sirviendo café. «¿Qué hiciste, mamá?». «Nada, hijo. Solo firmé lo que me diste». «¿No era eso lo que querías?». Verónica entró corriendo, desesperada. «Héctor, el agente inmobiliario llamó. Dijo que la venta se congeló». «¿Qué?». «El sistema dice que la propiedad está registrada como bien protegido por una fundación». El rostro de mi hijo se desfiguró. Las venas del cuello se le marcaron como ramas secas. Golpeó la mesa, tiró los papeles, gritó mi nombre. Yo solo lo observé en silencio, con el corazón en calma. La máscara ya cayó, pensé. Esa tarde, mientras ellos discutían y el teléfono no dejaba de sonar, me senté junto a la ventana, con mi taza de té caliente. El sol entraba por el cristal, tibio, casi amable, y por primera vez en años sentí que esa casa me pertenecía otra vez. La mañana siguiente empezó con gritos que se mezclaban con el sonido del teléfono, el portazo de las habitaciones
y los pasos furiosos de Héctor atravesando la casa como un animal herido. Yo estaba en la cocina, removiendo lentamente mi café, cuando lo vi entrar con los ojos desorbitados. «¿Qué hiciste, mamá?», vociferó. «¿Qué demonios hiciste? ¿Qué ocurre, hijo? No te hagas la inocente. El banco bloqueó mis cuentas. No puedo acceder al dinero». Levanté la vista. Tranquila. «Qué raro, Héctor. Quizás el banco sospechó algo. Tú los llamaste. Tú moviste los papeles. Yo no sé nada de esas cosas, hijo. Ya te dije que estoy vieja y no entiendo de trámites». Sus manos temblaban. Estaba rojo, fuera de sí. Verónica entró detrás de él con el rostro pálido y los labios tensos. «Nos están investigando», dijo, casi en un susurro. «¿Qué?», pregunté, fingiendo sorpresa. «El banco reportó movimientos irregulares y hay una denuncia por falsificación de firmas». Héctor la miró como si fuera a matarla. «Te dije que borraras todo. Te dije que lo hicieras bien. No me culpes, fue ella. Esa vieja lo planeó todo». Me reí bajito. No pude evitarlo. Una risa seca que me salió desde el fondo del alma, como un eco de años reprimidos. «Claro que lo planeé», les dije, mirándolos a ambos. «¿Qué esperaban? ¿Qué dijiste?», preguntó Héctor, incrédulo. «Dije que lo planeé. Desde el día en que me quitaste las llaves, el silencio fue absoluto. Ni siquiera el reloj de la pared se atrevió a sonar. Verónica fue la primera en reaccionar. «No puede ser», murmuró. «No tenías cómo hacerlo». «Oh, querida», le respondí con calma. «Cuando una mujer pasa 70 años resolviendo sola la vida, aprende a hacer muchas cosas». Héctor me dio un paso al frente. «Nos arruinaste, nos dejaste sin nada». «No, yo no los arruiné. Ustedes lo hicieron solitos. Tú no entiendes. Era por tu bien». «¿Mi bien?», reí otra vez más fuerte. «Mi bien no está en el dinero, hijo. Está en no tener que mirar a mi hijo y sentir vergüenza». Sus ojos se llenaron de ira. Por un instante creí que iba a golpearme. Verónica lo tomó del brazo, nerviosa. «No te atrevas, Héctor». «¡Cállate!», le gritó él empujándola. Ella cayó al suelo, golpeándose el hombro. Yo me levanté despacio, sin perder la calma. «¿Ves, hijo?», dije. «Eso es lo que hiciste con tu vida. Convertirte en lo mismo que juraste no ser. Un hombre violento, ciego por la ambición». Verónica se levantó llorando. «No me mires así, vieja bruja. Tú arruinaste todo». «No, Verónica. Solo te quité lo que no era tuyo». «¡Vas a pagar por esto!», gritó, y corrió hacia el teléfono. «Llamaré a la policía». «Excelente idea», respondí. «Diles que revisen los documentos que tú falsificaste». Su mano se congeló en el aire. Héctor la miró, confundido. «¿Qué dice Verónica?». Ella guardó silencio. Yo di un paso más. «Sí, Héctor, fuiste ingenuo. Ella fue quien firmó en tu nombre los primeros papeles. Fue quien te empujó a usar mi cuenta. Ella quería la casa, no tú». «Eso no es verdad», balbuceó ella. «No la escuches. Revisa tu correo, hijo. Hay copias de todo». Él me miró sin saber si creerme o no, pero su duda fue suficiente. Verónica, presa del pánico, corrió a la habitación y cerró la puerta con llave. Yo la oí sollozar del otro lado. Era el sonido más dulce que había escuchado en años. Héctor se dejó caer en una silla. Tenía la mirada perdida. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi vulnerable. No como el hombre soberbio que me humilló, sino como el niño que una vez lloró entre mis brazos. «¿Por qué lo hiciste, mamá?», dijo en voz baja. «Porque ustedes me dejaron sin nada. Yo solo quería ayudarte». «No, querías adueñarte de lo que construí con mi vida. Y eso no es ayuda, hijo. Es robo». Sus lágrimas comenzaron a caer. Y, aunque me dolió verlo así, no me acerqué. No esta vez. Era su turno de entender lo que es estar solo. A las pocas horas, la policía llegó. Vecinos curiosos, sirenas, preguntas. Verónica intentó culparme, pero los documentos hablaban por sí solos. Las firmas falsas, las transferencias, las llamadas grabadas. Todo estaba allí, perfectamente ordenado. Ellos habían cavado su propia tumba legal. Los agentes se llevaron a Verónica primero. Ella gritaba, lloraba, maldecía. Héctor intentó detenerlos, pero uno de los oficiales le dijo: «Usted también debe acompañarnos. Hay denuncias a su nombre». Él me miró antes de salir. Una mirada que no olvidaré.
Ni de odio, ni de amor, solo de vacío, como si de repente hubiera comprendido lo que perdió. Cuando la casa quedó en silencio, me senté otra vez frente al refrigerador. Abrí la puerta. Dentro seguía el bloque de hielo que usé aquella noche, ya casi derretido, pero aún guardando en su interior un trozo de papel con las primeras pruebas que encontré. Lo saqué, lo puse sobre la mesa y lo observé derrumbarse lentamente, gota a gota. Era como ver cómo el pasado se derretía frente a mí. Tomé el teléfono y llamé a Elvira. «Ya está hecho», le dije. «¿Estás bien?» «Sí, más de lo que estuve en años». Ella guardó silencio y luego preguntó, «¿Y ahora qué harás?» «Vivir, Elvira. Solo vivir. Te lo mereces». Colgué y me quedé mirando por la ventana. El árbol de limones seguía en pie. Flores nuevas, brotes frescos. El mismo árbol que plantamos cuando Héctor nació. Me pareció un símbolo cruel y hermoso a la vez. La vida sigue, aunque las raíces estén heridas. Antes de irme a dormir, me miré en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo me reconocí. No la mujer débil ni la madre olvidada, sino una mujer que sobrevivió a todo y que, sin derramar una gota de sangre, logró justicia. Escribí una última frase en mi cuaderno. Al final, no grité para que me oyeran. Guardé silencio, y ese silencio fue mi venganza. Apagué la luz y dormí profundamente, como quien, al fin, puede cerrar los ojos sin miedo. Han pasado 3 semanas desde aquella mañana. 3 semanas desde que la policía se llevó a Héctor y a Verónica, desde que los gritos llenaron la casa y el vecindario entero se enteró de mi historia. Desde entonces, la casa volvió a ser mía. Pero no era la misma. El silencio que antes me dolía, ahora me protegía. Era mi escudo, mi paz, mi forma de respirar sin miedo. Cada día me levantaba temprano, preparaba mi café y abría las ventanas para dejar entrar el sol. Las cortinas volvían a moverse con libertad. Los cuadros, antes guardados, regresaron a sus lugares, y el aroma de jazmín volvió a llenar los rincones. Era como si Samuel me acompañara de nuevo, caminando por los pasillos, sonriendo en cada rayo de luz. A veces me sentaba en el porche, a mirar el árbol de limones. El viento movía sus ramas con una dulzura que me hacía llorar, llorar sin rabia, solo con alivio. Por primera vez en muchos años, mi vida me pertenecía. Una tarde, Elvira llegó con una expresión que no supe descifrar. Tenía los ojos húmedos y el paso lento. «Lucía», dijo, dejando el bolso sobre la mesa. Héctor salió. ¿De la cárcel? Sí. Firmó un acuerdo con el juez. Verónica se declaró culpable. Lo exoneraron parcialmente. Asentí sin emoción. No sentí odio ni alegría, solo un vacío sereno. ¿Sabes dónde está?, pregunté. Dijeron que venía hacia aquí. Supe en ese instante que el destino no había terminado conmigo. Anochecía cuando escuché el golpe suave en la puerta. No fue un llamado arrogante ni impaciente. Fue tímido, casi temeroso. Abrí. Ahí estaba, mi hijo, más delgado, con el rostro marcado por la culpa y la vergüenza. Llevaba una mochila vieja al hombro y los ojos hundidos. «Mamá», susurró. No dije nada, solo me quedé mirándolo. Por un momento vi al niño que alguna vez fue, al que se escondía detrás de mi falda cuando tenía miedo, al que dormía abrazado a mi brazo. Él bajó la cabeza. «No vengo a pedirte nada», dijo. «Solo quería verte». «¿Y eso qué cambia?», pregunté. «Nada», admitió, «pero necesitaba hacerlo». Entró lentamente, miró alrededor, como si la casa lo mirara de vuelta. Tocó el respaldo de una silla, el borde de la mesa, la estufa. «Todo está igual», dijo. «Sí, lo que cambia no siempre se ve». Se sentó frente a mí y durante un rato no hablamos. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. Al fin, él lo rompió. «Tenías razón». «¿Sobre qué?» «Sobre Verónica. Sobre todo. Ella me usó, mamá. No lo hizo sola. Tú se lo permitiste». Él asintió tragando saliva. «Lo sé. Fui un cobarde. Quise tenerlo todo, y perdí lo único que importaba». «¿Y qué era eso?», pregunté. «Tú». Por primera vez en años, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por tristeza. Era el peso de escuchar lo que creí que jamás oiría. Héctor se inclinó hacia mí y me tomó la mano. Su piel estaba fría. «Perdóname, mamá».
No puedo deshacer lo que hice. No, no puedes, le respondí, pero puedes aprender a vivir con ello. Él me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto nunca: sinceridad. La misma sinceridad que Samuel tenía cuando cometía un error y venía a disculparse. Por un instante sentí una chispa de ternura, pero duró poco. El daño seguía allí, profundo, irreparable. ¿Dónde vas a quedarte?, pregunté. No lo sé, respondió. Solo quería verte. ¿Y ahora? Ahora me iré. No quiero ser una carga para ti otra vez. Ya lo fuiste una vez, hijo. No lo vuelvas a hacer. Él bajó la cabeza. Lo sé, pero si algún día quieres verme... Héctor, lo interrumpí. Un hijo puede perderlo todo: el dinero, el trabajo, incluso el amor. Pero cuando pierde el respeto de su madre, no hay regreso. Él asintió, conteniendo las lágrimas. Se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Gracias por seguir viva, susurró. No merecía que lo hicieras. Y se fue. Esa noche, me quedé en el porche, mirando las estrellas. El viento movía las ramas del árbol, y en ese sonido encontré consuelo. Elvira vino más tarde, con una manta sobre los hombros. ¿Te dijo algo? Sí, respondí sin mirarla. Que me daba las gracias por seguir viva. ¿Y qué le dijiste? Nada. A veces, el silencio es la única respuesta posible. Nos quedamos así, las dos, en silencio, hasta que ella murmuró: ¿Lo perdonaste, Lucía? Pensé durante un largo rato antes de responder. No lo sé, pero tampoco lo odio. Tal vez eso sea lo más parecido al perdón. Días después me llegó una carta sin remitente. Dentro, una foto. Héctor sentado junto al árbol de limones. Debía haber sido tomada antes de irse. En el reverso, con su letra temblorosa, una sola frase: Siempre fuiste más fuerte de lo que creí. Sonreí. No de felicidad, sino de comprensión. Porque al final, el amor de una madre no desaparece, solo se transforma. Ya no era la devoción ciega de antes. Era una forma serena de decir: ya te solté. Esa noche escribí en mi cuaderno: la caída de un hijo no siempre se escucha. A veces, solo se siente, como el eco de un corazón que se quiebra, pero sigue latiendo. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón, junto a las fotos de Samuel. El pasado estaba completo, la herida cerrada, y aunque no sabía si Héctor volvería algún día, supe que yo ya no lo esperaría. El invierno llegó temprano aquel año. Las mañanas eran más frías, los amaneceres más grises, y el aire traía ese silencio que solo las almas cansadas entienden. Pero por primera vez en mucho tiempo, el frío no me dolía. Era un frío distinto, limpio, como si lavara lo que quedaba del pasado. Han pasado 6 meses desde la última vez que vi a Héctor. No he vuelto a saber de él, ni lo espero. Y, sin embargo, cada mañana, cuando preparo café, miro hacia la ventana con la sensación de que sigue allí afuera, en algún lugar, respirando el mismo aire que yo. No con rencor, solo con distancia. La distancia que se necesita para sanar. Después de todo lo ocurrido, decidí que no quería morir en silencio, ni rodeada de recuerdos vacíos, así que abrí las puertas de mi casa. Literalmente. Un día, Elvira me trajo a una mujer mayor que lloraba en la plaza. Su hijo la había echado de casa. Tenía los ojos llenos de vergüenza. La dejé pasar, le preparé té, y sin pensarlo, le dije: «Puedes quedarte aquí unos días». Después vino otra, y luego otra. Y cuando quise darme cuenta, mi casa, aquella que mi hijo quiso vender, se había convertido en un refugio, un lugar para mujeres olvidadas, para las que la vida trató igual que a mí, con dureza, pero no con derrota. Cada noche las escucho reír, cocinar, cantar viejas canciones. La casa respira vida otra vez, y en cada una de ellas veo un pedacito de mí. Hace poco vino un periodista local. Había escuchado sobre la Casa de las Valientes, como la llaman en el barrio. Me pidió que le contara mi historia. Reí. Le dije que no era una historia de venganza, era una historia de memoria. Le conté que un día mi hijo quiso quitarme todo: mi dinero, mi casa, mi voz, y que, sin saberlo, me devolvió lo que nunca debí perder: mi dignidad. Él escuchó en silencio, tomó notas y antes de irse me preguntó:
¿Lo perdonó, señora Lucía? Sonreí. Perdonar no siempre es abrazar, le dije. A veces, perdonar es poder pronunciar su nombre sin que te tiemble el alma. Cada atardecer salgo al porche a ver el árbol de limones. Sigue ahí, firme, con sus ramas cargadas de fruto. A veces, una de las mujeres del refugio, Rosa, me acompaña. Ella siempre dice: «Este árbol no se muere nunca, Lucía». «No», respondo, «porque está acostumbrado a sobrevivir a las tormentas». Ella sonríe y me toma la mano, y en ese gesto simple encuentro todo lo que necesito. Elvira partió hace un mes. Su salud se apagó despacio, como una vela que ya dio toda su luz. Sus últimas palabras fueron para mí: «No dejes que te olviden, Lucía, que sepan que una mujer mayor también puede cambiar su destino». Le prometí que así sería, y he cumplido. Cada mujer que llega aquí escucha mi historia, no como un relato triste, sino como una advertencia. El amor no debe doler, ni siquiera cuando viene de un hijo. A veces, en las noches más frías, me despierto y creo escuchar pasos en el pasillo. Suelo pensar que es el viento, pero otras veces estoy segura de que es Héctor, no entrando, no pidiendo nada, solo pasando, en silencio, para asegurarse de que estoy bien. Y aunque nunca abro la puerta, sonrío, porque el amor entre una madre y un hijo, aunque esté roto, nunca desaparece del todo. Solo cambia de forma. Hoy cumplí 71 años. Las mujeres del refugio me prepararon una torta. Cantaron, me abrazaron y escribieron una frase en una cartulina: «Gracias por devolvernos la esperanza, Lucía». No pedí más regalo que ese, porque en esas palabras estaba todo lo que había buscado: reconocimiento, cariño y paz. Por la noche, cuando todas dormían, me senté frente al fuego y abrí mi cuaderno una última vez. Las páginas estaban llenas de letras torcidas, tachaduras, lágrimas secas, y escribí: «No nací para ser mártir, sino para recordarles que la vida no se detiene con el dolor, se reinventa, y que una madre puede perderlo todo, menos la fuerza de volver a levantarse». Apagué el fuego, me cubrí con una manta y me quedé mirando las llamas que aún chispeaban. El invierno seguía afuera, implacable, pero dentro de la casa el calor era humano, el calor de las que sobrevivimos. Cerré los ojos y susurré al aire: «Samuel, ya puedes descansar. Tu casa está llena otra vez, no de dinero, de vida». Y así terminó mi historia. Una historia que comenzó con una humillación y terminó con una victoria silenciosa. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete al canal para seguir acompañando relatos de mujeres que, como yo, aprendieron que nunca es tarde para recuperar la voz.